Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en The Coffee Van Trip. Y hoy estoy en Atlántida. Y no estoy sola. Chan, 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 chan. Aquí estoy yo. Y la gente dirá, ¿y por qué está diciendo que ahí está José? Claro que está José. Pues para los que no lo saben, hace unas semanas que volé a España, así que hemos estado separados durante un par de semanitas. Y es que tuve que ir a renovar mi pasaporte. Así que ya estoy de vuelta. Han sido unos días bastante raros, estando separado de Vanessa, de la furgo y de Geisha, por supuesto. Pero ya estoy de vuelta y con muchísimas ganas de recorrer aquí toda la costa uruguaya. Así que hoy estamos en la Costa Dorada. José, contame a ver cómo fue ese viaje por ahí, ese choque cultural, ¿qué sentiste volver? La verdad que ha sido bastante extraño volver después de un año a casa, ver cómo la gente se desenvuelve ahora allí, en el entorno que yo estaba. Me ha gustado mucho, eso sí, tenía muchísimas ganas de volver. La verdad es que extrañaba mucho la gente aquí, extrañaba mucho a Vanessa, por supuesto, a Geisha y mi casita, ¿no? Con Néstor. Aunque estaba en casa de mis padres y estaba en mi entorno, sentía que mi casa seguía estando en la furgoneta. Así que ha sido algo bastante raro, ¿no? ¿Cómo puedo extrañar una furgoneta o dormir dentro de una furgoneta cuando estoy en una casa? Me he acostumbrado tanto que creo que estaba más cómodo aquí que allá. Así que estuvo buena la experiencia entonces, sí, ¿no? estado... De volver y estar ahora acá. Sí, ha estado muy buena la experiencia y ahora con ganas de seguir aquí un ratito más. Desde ya quiero agradecer a Katy y a Leo de Rodando en el Camino por haber estado cuidando de Vane, estado cuidando de Néstor. Se han portado genial con nosotros. Ellos nos dejaron un sitito ahí en su patio, en su casa, para que dejáramos la furgoneta y que Vanessa y Geisha se pudieran quedar ahí tranquilitas en Montevideo. Y la verdad que han estado muy bien, creo que han estado mejor que yo incluso. Muy agradecidos, de verdad. Katy y Leo, soy para nosotros unos grandes amigos. Increíble. Sí. Bueno, ya dejamos a Geisha atrás, hicimos una paradita técnica para comer. Queríamos disfrutar un poquito más de esta playa, ¿no? Y sí, está muy tranquilita, aunque hay bastante gente siendo fin de semana, pero la gente viene a estar tranquila. Algo que nos sorprende también un montón es la cantidad de gente que hay pescando. Sí. Hay mucha gente pescando y nos han dicho que se pesca aquí corvina. Entonces viene todo el mundo a querer pescar corvina en el fin de semana. Y diles con qué la pescan. Y la pescan con langostinos. Y yo he dicho, ¿cómo con langostinos? Sí, los langostinos grandes. Digo, los langostinos grandes me los como yo. Nosotros nos hubiéramos comido los langostinos en vez de pescar la corvina. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Se comen ustedes los langostinos o se la juegan a ver si sacan una corvina? Yo me como langostinos. Yo también. Bueno, en la playa, ¿qué te parece la arena? Me encanta. O sea, no me esperaba para nada que hubiera esta arena tan clarita. O sea, sí, es casi blanca, es impresionante. Y suavecita, o sea, los pies. Es divina. También me ha sorprendido que estaba todo bastante limpio. Sí, no hay limpio. apenas suciedad en la playa y eso se agradece un montón. La verdad que Atlántida en general parece bastante tranquilo, ¿no? Sí. Bueno, estamos en Atlántida, como ha dicho Vanessa, que es uno de los balnearios más conocidos aquí en la Costa Dorada de Uruguay. Y vamos a ver un par de peculiaridades que hay aquí en este sitio, que nos habían hablado de ello. Vamos a ir a un edificio que hay ahí delante, que la verdad tiene buena pinta, y le vamos a mostrar un poquito de lo que hay aquí en Atlántida. Fundada en 1911, Atlántida es una ciudad balneario ubicada en el departamento de Canelones. Cuenta con dos playas, una calma y otra brava, y es un lugar ideal para pasar unas buenas vacaciones. Además de sus playas, Atlántida cuenta con unas edificaciones bastante particulares.
como el edificio Planeta, un ex-hotel con forma de barco, construido en 1937, obra del empresario italiano Natalio Michelizzi. El edificio Planeta fue el primer hotel con baño privado, agua caliente y calefacción. Funcionó hasta el año 1958 y tiempo después fue vendido para crear apartamentos. ¿Qué tal esta costa, José? La verdad que muy bien, ¿eh? La costanera está súper bien. ¿Llena de motos? Está llena de motos, no sabemos qué pasa hoy, pero no sé si hay un evento, si esto es normal. No creo que sea normal porque hay una cantidad de motos exagerada. Pero igual, el paseo está súper bien, está muy lindo, va alrededor de todo el acantilado así, va con su césped, su pastito. Y viene todo el mundo a tomar mate, a tomar café, lo que sea. Están ahí todos viendo la puesta de sol y están viendo las vistas. Eso es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Aquí la gente es de irse por la tarde a ver la puesta de sol, las vistas y disfrutar de ese ratito, ¿no? Creo que sois muy afortunados de las vistas que tenéis y de poder disfrutar de esto a lo largo de casi que todo el país, básicamente. Sí, y de estas playas mucha inmensas, sin ningún tipo ni de carpas ni de sombrillas tipo servicio, digamos, o sea... Sí. O como en Mar del Plata, que es todo prácticamente privado, ¿no? Sí, acá son todas públicas, abiertas, enormes, blanca la arena, o sea, divino. Sí, la verdad que muy buenas las playas de aquí. Y eso que no es mar, ojito, sí, es río. Y aún así está muy bien. Bueno, después de haber visto el edificio ese con forma de barco, vamos a seguir hacia otro edificio bastante chulo que he visto en fotos y los vi de estando en España. No sé de dónde me salieron esas imágenes y digo, ¿dónde estará esto? Y justo cuando volví, Vanessa me dice, vamos a ir a este edificio. Y digo, ¿en serio? Este edificio que tengo aquí en esta foto. Así que vamos a ir para allá a ver qué tal es. Y... Las casualidades no existen. Dejen en comentarios a ver si se imaginan cuál es otro de los edificios icónicos acá en Atlántida. Bueno, nos agarramos unas tontas fritas. Ahora tenemos bastante antojo. Son bastante grandes, ¿no? Sí. Y no sé, ¿son igual que en Argentina? Están muy ricas. Yo es que las únicas que he comido en Argentina eran chiquititas, no eran grandes. Que yo he comido tuyas, son planitas y son así redonditas, pero son más chicas. Sí. Y esta está más tierna, creo que las mías. Está muy rica, la verdad. Muy buena. ¿Ha costado cuánto? 60 pesos uruguayos. 60 uruguayos las dos tortas fritas. Y bueno, hemos llegado a un sitio bastante conocido aquí en Atlántida, ¿no? Y es que el edificio que tenemos atrás, ¿miren cuál es? Tiene forma de pájaro. No sé si se ve por el sol, puede ver. Ahí está, la cabeza de un águila. La verdad que está bastante chulo. Bueno, nos vamos a sentar aquí. Miren las vistas que tenemos.
tenemos las vistas de ese edificio, que aunque parezca que no, es un edificio por dentro. Hay habitaciones, hay una terraza que es el piquito que hay arriba, ese pico es una terraza. Este edificio se le llama El Águila, pero también se le llamaba antes Quimera, la Quimera. ¿Por? Sí, pues no tengo ni idea, la verdad. Así Si lo que sabe voy a alguien, que lo buscar deje en comentarios. Porque... Pero eso es lo que he leído, que se llamaba la Quimera. Y estaba abierto para hacer visitas guiadas, ¿vale? Pero cerró después del COVID. Este edificio es del mismo propietario que el del edificio de antes, de la forma de barco, Wow. que es Natalio Michelisi. Le gusta las formas raras, Y entonces. sí, no sé, hay un montón de teorías sobre este lugar, sobre este sitio, como que se utilizaba para, no sé, para el refugio de los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco se ponen de acuerdo en decir la fecha de construcción. Era diferente antes tenía ahí una especie de plataforma para allá. Tengo una foto por ahí que la voy a dejar de comparativa, porque hay como una especie de plataforma así, como si fuese un barco desde abajo. Y la Tiene forma algo de con los pasar por barcos arriba. ese muchacho. Sí, ese hombre tiene algo con los barcos. No sabemos qué es lo que tiene. Pero el edificio es bastante peculiar y singular. Y las vistas desde aquí, miren qué bonito. Muy Viene bonito. todo el mundo a tomarse su mate y a ver el atardecer. Sí, Así que nosotros vinimos a comer una torta frita y a tomar cold brew, un poquito de cold brew, que es café frío. café macerado en Claro, frío. Exacto. Y miren, aquí se viene todo el mundo con la sillita de playa o en el mismo suelo como nosotros. Y aquí están tomando mate. Y aquí vamos a ver la puesta de sol, que tiene pinta de que va a ser épica. Arrancamos la mañanita, José está preparando cafecito por ahí. Y yo estoy por preparar algo para comer. Y les quería mostrar, porque es algo muy interesante lo que me pasó ayer en la panadería. Miren, en Argentina esto se llama librito y acá se llaman galleta. Entonces cuando voy a la panadería y le pregunto a la chica por libritos, me mira con una cara como diciendo, ¿de qué está hablando? Y yo los había visto y le digo, eso de ahí, galleta. Así que bueno, por si no lo sabían, acá en Uruguay le dicen galleta, o por lo menos en Montevideo, no sé si en otro lugar le llaman de otra manera, lo pueden dejar ahí en comentarios. Así que bueno, vamos a desayunar un poquito por acá, los vamos a tostar y a ponerle dulce de leche uruguayo. Y acá José va a terminar el cafecito. Voy a empezarlo, pero ni siquiera lo he empezado. Uy, huele genial. Hoy tenemos un cafelazo increíble, porque no lo he dicho, pero he traído café de España. El tostador que teníamos en España me regaló café. Me dijo, este es para Vanessa. Para mí no, para Vanessa. Qué grande, Ravi. Que yo sé que le va a gustar. Así que Kima Coffee ha sido el que nos ha regalado cafecito. Aquí tenemos una Etiopía. Si están por Europa, ya saben, pídanle café porque es un crack, tiene un Impresionante. cafelazos. Ojalá les pudiera transmitir a través de la cámara el olorcito ahí. Nada, increíble. Porque es que huele impresionante. Sí, bien. Y ahí vamos a moler el cafecito.
Hola, Geisha. Hola. Bueno, este es el sitio donde nos estamos quedando y es un espacio que ha habilitado aquí la municipalidad para los motorhomes. Hay aquí una señora con un autobús que se queda aquí hasta marzo, dice. Súper bien. Y es que el lugar está súper bien, está planito, tiene césped. La verdad está muy tranquilo, solo se escuchan los pajaritos y se escucha el fondo del mar. Miren, tenemos justo ahí enfrente el mar. Hay una bajadita detrás de este autobús también. Este de aquí parece que está fijo desde hace bastante tiempo, un doble planta. Madre mía, qué bicharraco. Y hay una bajadita y llegamos ahí a la playa. Y ahí es donde estamos nosotros. Chulo, perfecto. No tiene ningún servicio, no tiene agua, ni luz, ni nada de eso. Pero es que tampoco te hace falta. O sea, si vienes ya con todo lo que necesitas, te puedes quedar aquí perfectamente. Muy bien por la municipalidad. La verdad que hacen falta más lugares así. Que si tuviera servicio, pues mucho mejor. Pero con que nos dejen estar en un sitio tranquilo y que no nos hagan movernos para un lado y para otro, ya con eso es más que suficiente. Así que bueno, vamos a arrancar ruta ahora, ¿no? Sí. Tenemos que seguir un poquito más adelante. Lo bueno igual de Uruguay es que las rutas son medianamente cortitas. Son cortitas. Ahora tenemos que 1 hora. Va a ser bastante cortito. Aparte hace un día espectacular. Sí, el día es increíble. Está el sol fuera. Así que nos vamos a ir antes de que empiece a pegar el sol un poquito más, ¿no? Sí, vamos. Venga. Camino para Piriápolis y estamos recorriendo la costa uruguaya. La verdad que es precioso, hemos pasado por unas dunas, se sigue viendo la arena blanca. Sí. Me recuerda mucho a lo que es la parte de la costa de Doñana, en Andalucía, porque es así como con pino, con dunas de arena. Son playas que son semivírgenes, la verdad que está muy bonito. Y hay un montón de sitios para quedarse. O sea, sí. Estamos viendo un montón de sitios donde uno se podría quedar perfectamente enfrente del mar. Sí. Aparte estamos a fines de noviembre, ya hace buen clima. No es temporada alta, pero... Yo creo que es la mejor fecha, ¿eh? Porque no hay nadie. Hace buen clima. Está súper tranquilito, está bien, está con el sol radiante, pero sin que te queme. La verdad que a mí me gusta siempre las temporadas así, la primavera y el otoño me encanta, son mis estaciones favoritas. Hay poca gente, está increíble para disfrutar cualquier lugar. Así que bueno, vamos a seguir ruta y disfrutando de estos paisajes. Bueno, hemos llegado a Piriápolis y estamos en lo que es la Rambla al principio del todo, donde desemboca el río de la Plata. Y aquí hay dos playas, una que está de un lado del río y la del otro. Del lado del río para la derecha se llama Playa Grande, ¿no? Sí. Y del otro lado para Piriápolis se llama Piriápolis. Playa Piriápolis. Eso que ven ahí es toda la Rambla que va a lo largo de toda la ciudad enfrente y mide 23 kilómetros. 23 kilómetros, es una locura. Wow, impresionante. Bueno, Piriápolis es una de las primeras ciudades balnearios de aquí de Uruguay.
pertenece al departamento de Maldonado. Se fundó en 1893 y lo fundó Francisco Piria, un empresario que compró más de 2.700 hectáreas de tierra aquí, y después de eso empezó a construir y creó lo que a día de hoy es el balneario de Piriápolis. Se recreó en los balnearios europeos. Realmente yo no sé lo que sería un balneario en España. No tenemos esa tipología de Sí, pero lugar. son bastante distintos los balnearios tanto en el sur como en el norte de España, ¿no? Sí, es que en el sur nosotros le llamamos playa. Y bueno, está la playa y el nombre del pueblo o el nombre de la playa, pero no tenemos lo que es un balneario. O por lo menos yo en mi zona, en Andalucía, no lo tenemos. Pero bueno, fundó esto en aquel año y poco a poco fue ganando fama y a día de hoy es uno de los principales balnearios del país. Y bueno, fue el primero que se creó en Uruguay, así que muy buen trabajo este tío. Fría, no helada, pero muy limpia. Está muy limpia. Nos vinimos hasta la iglesia de Piria. Es bastante conocida por la gente del lugar y nos la han recomendado visitar. Y es una iglesia que se empezó a construir en 1917, pero que nunca ha llegado a usarse. Y es que el fundador de aquí de Piriápolis la mandó a construir y la quería regalar a la iglesia católica. La iglesia católica la rechazó porque decía que había elementos de alquimia y masónico. Y que era como de paganos. Entonces la iglesia dijo que nanay, que no quería esto, se dejó sin terminar y a día de hoy ahí está. Qué pena. Sí. La idea de este hombre era haberla construido en el centro de la ciudad Sí. y que toda la ciudad se edificara alrededor de esta iglesia. Estamos en la parte de fuera de la ciudad y sin embargo aquí está la iglesia. O sea Qué que... pena, yo la usaría de casa. Sí. O Se lugar quedó de abandonada eventos. y nadie se ha hecho cargo de ella. O Dice para que se- filmar películas. No Sí. sé, se me ocurren muchas De cosas. muchas cosas. ¿Por qué no usarla? Sí. Muy loco esto. Prolijo, ¿no? Bueno, y después de haber visitado la iglesia, nos venimos a Italia, Grecia, no sé. La verdad es que es muy bonita. La fuente de Venus se llama. Y ahora empiezo a entender por qué este hombre dijo que quería darle un toque europeo a Piriápolis. Ahí va. Porque además esto está construido por la misma persona, por su fundador. Entonces quiso, por lo que está investigando, quiso darle un aire a las fuentes que hay en Versalles, en París,
y en un lugar que no me acuerdo el nombre, bastante difícil de pronunciar, lo dejaré aquí abajo, de Italia. Y por lo visto es una réplica exacta de esa escultura. Lo que me gusta es que está todo muy prolijito, muy cuidadito el parque. Está muy bien, la verdad. Los colores, está muy armónico, ¿no? Es como para venir a relajarse, desconectar un poco. Sí. La plaza es súper bonita, tiene un parquecito para los niños, tiene parque para la parte de, o sea, como para hacer gimnasia y demás. Y luego está la fuente en el medio. Bueno, una creencia mística sobre este lugar. Y es que dicen que si caminas en el lado derecho, o sea, sobre el lado derecho dando vueltas, ayuda a los nuevos proyectos. Sí. Y si lo haces del lado izquierdo, en sentido horario, Sí. te quita los males. Vamos a hacer los dos. Entonces vamos a hacer los dos. Yo voy por el lado de los males porque estoy todavía medio constipadillo. Y tú te vas por el lado del nuevo proyecto. Bueno, dale. Y pero después me quiero sacar los males también. Vane lo quiere todo. Todo. Todo para ella. Ya que hay, total, no perdemos nada. Vamos a hacerlo. ¿Qué, saldrá el proyecto o no saldrá? Sí. ¿Sí? Venga, Sí, espero que 100%. Bueno, ahora nos vamos a ir a Cerro del Toro. Sí, al parecer hay una fuentecita y hay una caminata para subir arriba al cerro. Así que vamos a ver si podemos subir hasta arriba y ver las vistas de toda la ciudad de Piriápolis desde arriba del todo, que yo creo que van a merecer mucho la pena. Y el día que además acompaña, Hay que aprovechar. yo creo que, como venimos diciendo, creemos que es la época perfecta para visitar todos estos lugares. Sí. Porque no hay tanta gente, el clima sigue estando bueno. Cuando llegamos al Cerro del Toro y lo primero que te encuentras, pues evidentemente es un toro, de ahí el nombre. Y no una fuente cualquiera, es agua de un manantial, ¿no? Es agua de un manantial. Este toro es a tamaño real, no sé de dónde le habrán sacado el tamaño real porque es enorme, tendrá que ser una variedad, un tipo Miura o algo así, porque como Vanessa, mira como el toro. Pero este toro lo trajeron desde Francia y pesa 3.000 kilos. No O sea, es una bestialidad, está hecho de bronce. Y el agua pasa por todo dentro del toro y sale por la boquita. La verdad, bastante imponente. Aunque a mí me ha recordado la fuente desde abajo como si estuviera en Barcelona, no sé por qué. Pero me ha recordado esa, Sí, lo tiene que un es la aire. estructura de las fuentes desde ahí abajo, Sí. el toro y tal. Me ha recordado sí, me ha recordado Cataluña, totalmente. La verdad que muy chula la estatua. Vamos a hacer una subidita al cerro, vamos a ver si podemos llegar hasta arriba del todo y hacemos vista Alguna desde arriba de toda la ciudad, de todo el balneario, ¿no? Vamos para arriba. Las vistas son espectaculares, hay unos águilas ahí volando, hay 3, no sé si se llega a apreciar. Las vistas de toda la ciudad y toda la costa, increíble.
La verdad que ha merecido la pena la subida, Vane. La verdad que sí. No se puede decir que no. Ay, que aparte parecemos muy cansados, pero fueron solo 15 minutos. Sí, fueron 15, 20 minutos, no más. Pero fuerte, empinadito. Sí, lo que pasa es que... Nosotros somos el problema. Pero bueno, ya estamos aquí. Las vistas, la verdad, espectacular. No se escucha nada, solamente los pájaros, el viento y poco más. Tenemos una estatua aquí, bastante curiosa, porque le falta la mitad del cuerpo. Está ahí tapado con una camiseta y una gorra. Y hay algo que nos llama mucho la atención, y es que hay un montón de calcetines, de medias, atadas ahí a la base de la estatua. No sabemos si es un tipo ritual, o si es algo que se hace aquí, o simplemente alguno que ha perdido un par y ha dicho, bueno, pues dejamos el otro aquí. Si alguna de estas medias de ustedes, avisen. Si quieren que se las llevemos. Tienen mucha suerte estos uruguayos, de tener este tipo de sitio aquí. Bueno, nos hemos venido al Cerro de San Antonio. Aquí nos vamos a quedar, vamos a hacer la puesta de sol aquí. Vamos a ver las vistas que hay desde aquí arriba, que tienen muy buena pinta. Y nos vamos Lo a preparar... mejor de este cerro, déjame decirlo, es que se viene en el coche. ¡Ah! Este no lo tuvimos que subir a pie. Este no tuvimos que subir andando, así que eso es lo mejor, dice Vanessa. ¿Nos vamos a hacer un matecito? Sí, o ¿Sí? una cervecita. ¿Mate, ¿Está bien? cerveza o café? ¿Qué harían ustedes? Déjenlo en comentarios. Café tomamos esta mañana. Sí. Venga, descartemos. Cerveza yo me la tomaría después, porque hay que mover la furgoneta. Ah, es verdad. Bien, listo, mate. Ve, el responsable aquí en la pareja soy yo. Oh. Así que mate. Mate. Así que mate. Y además nos han regalado una bolsita y hay que probarla. Sí, Vamos a ver es cómo verdad. está. Dale, vamos a eso. Tremendo sitio, ¿eh? Sí, muy lindo. Vaya lugar para tomar mate. Bueno, ¿qué te ha parecido Piriápolis? La verdad que me ha encantado, me ha sorprendido un montón, porque pensé como que tenía menos cosas para hacer o para ver, y la verdad que tiene un montón y está muy lindo todo lo que vi. Me ha gustado un montón la playa, el color de la arena, la verdad, la tranquilidad de las playas, muy linda, y cómo se fusiona donde estuvimos con la furgo, cómo se fusiona la vegetación también, muy lindo. Sí, es una pena que no hayamos podido visitar los castillos porque estaban cerrados, pero bueno. Ya habrá otra oportunidad. Sí, tenemos otra excusa para volver. Y de la ciudad, la verdad es que estaba todo bastante cerradito, y la Rambla que estaba en obras en la parte esta de la punta, así que... sí, pero hemos hecho de todo. Pero sí, la verdad es que se ha disfrutado un montón, lo hemos disfrutado parado muchísimo. Bueno, volvimos a la furgoneta. Sí, con tremenda vista, pero ya estaba re fresquito. Ya hacía bastante fresquete, pero las vistas son impresionantes, muy bonito. Hermoso este cerro, se ve todo. El sol cayó ahí en el agua, hermoso como siempre los atardeceres acá en Uruguay. Así que nos vamos contentos y culminó el día, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que ha sido bastantes experiencias ya por el día de hoy. Tenemos que descansar, tenemos que editar
y tenemos que preparar la salida al próximo vídeo. Tenemos por ahí alguna ideita. Porque nos han dejado muchas sugerencias de lugares, así que genial, todos los uruguayos, qué buena onda. La verdad que se están sumando un montón al canal. Sí, se están sumando un montón de uruguayos, así que bienvenidos sean. Y si tienen alguna sugerencia de algún lugar o de algo que tengamos que probar de acá de Uruguay, lo dejan ahí en comentarios. Así que bueno, no olviden de suscribirse, activar la campanita, acompañarnos durante este viaje. Si nos encuentran por el camino, por favor, no se corten, que de momento no nos comemos a nadie. Así que con tremendas vistas de Piriápolis y de esa puesta de sol con esos colores impresionantes en el Cerro de San Antonio, despedimos el día de hoy. Un saludo, gente, y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!